Bienvenidos a Universo ES. Estaremos haciendo lo que sería el post partido, resumen, hablando un poquito y comentando acerca de esta selección, incluso hablando un poco en promedio de la participación en general en esta competición UNCAF. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacernos saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y arrancamos con este post partido donde la selecta cayó derrotado por la mínima ante la selección de Guatemala. Pero antes que eso, comentar que para mí este partido creo que fue el mejor que le he visto en este campeonato. De lo que he visto en la sub-16, sub-17, creo que es el partido más completo, donde se vio mejores conceptos, más complementada la selección. Lastimosamente tuvimos el arco cerrado, no construimos opciones tan claras, pero me parece que si hablamos en funcionamiento, creo que es el partido donde mejores aspectos mostró esta selección. Pero por supuesto, como sabemos, los partidos no son de mérito, sino de quien hace los goles, y Guatemala estuvo bastante fino. Empecemos rápido comentando que para mí Guatemala en el segundo tiempo hizo cambios y ajustes necesarios, no varió muchos jugadores, hizo lo justo y necesario, y producto de esto incluso llegaron a equilibrar, porque para mí el primer tiempo fue totalmente como si fuera esto un cuadrilátero de ring. El primer tiempo se lo llevó la selección, donde tuvo mayor dominio, mayores acciones, y la estadística lo marcan así. Para el segundo tiempo creo que Guatemala reajustó. Desde lo técnico-táctico podría decirse que actuó bien el técnico de la selección de Guatemala, porque equiparó y posteriormente se llevó el partido. Por su parte, la selecta hizo cambios creo que muy tempraneros e innecesarios. Ya para arrancar el segundo tiempo sacaron un par de jugadores que para mí habían sido importantes en el primer tiempo, seguramente queriendo ver más jugadores o dándoles descanso, no entiendo, incluso porque algunos de ellos no venían siendo titulares, como el número 6, que se me va el nombre, que ya estaremos revisando, y que para mí fue de los jugadores, que no que te muestra tanta gambeta o que tiene ese juego diferencial. Para mí fue un trabajo silencioso el que realizó, pero muy necesario, que incluso creo que en esta ocasión es cuando mayor equilibrio, en mitad en campo yo le pude ver a la selección, cuando el medio campo funcionó en realidad con la selección. Pero ya sabemos, cuestión del técnico, realizaron cambios, no sé, vuelvo y repito, si es para ver más jugadores o porque estos ya los comprobaron. Y te estoy hablando de Walter Valencia, jugador que me gustó bastante, el número 6, y que en mitad de campo creo que fue ese volante que nos venía haciendo falta, no un volante con el mayor aspecto creativo, más bien un trabajo bastante silencioso, pero muy necesario. Vamos a hablar rápidamente de las acciones del partido. Vuelvo y repito, la selecta dominaba el primer tiempo, o dominó mayor parte del primer tiempo, tal así que, a ver, estadística, encontrar alguna aplicación va a ser difícil, así que yo lo hice de manera manual, sacando algunos datos. Le contabilicé a la selecta cerca de 5 a 6 remates a portería, y por su parte Guatemala hizo de cerca de 2 a 3. Estamos viendo que tuvo mayores remates a portería, aunque esta estadística la equilibra en el segundo tiempo la selección de Guatemala. Bueno, repito, creo que los cambios y el técnico entendió lo que tenía que hacer, y producto de eso se lleva el partido. El primer tiempo bastante superior la selección de El Salvador, y los remates que tuvo no los logramos concretar, aparte porque algunos fueron bastante flojitos. Y empezamos rápidamente resumiendo a breves rasgos lo que pasó en este partido. La selecta salió sin perder la idea, un juego posicional, tratando de manejar el balón, un poco tropezado diría yo los primeros minutos. Al momento de llegar a portería se llegaba, pero no se lograba ser muy fino, no se lograba concretar el último paso, el último pase se demoraba un poco a tropezones, vuelvo y repito. Me gustó algo que vi en este partido, que la selecta mostró una variante que fue saltar líneas, es decir, a momentos saliendo, sí, desde la posesión, con el portero, tocando, pero en otros saltaba líneas y sacaba un remate directo, que incluso dos de esas llegaron a ser acciones de peligro en realidad en la portería. Comentar que el partido para mí estuvo bastante cerrado, vuelvo y repito, el primer tiempo para la selecta, el segundo para Guatemala, y en general las acciones fueron bastante cerradas, un partido muy equilibrado, muy igualado en sus fuerzas, y que al final el que estuvo más certero se llevó Guatemala. Con esto no le estoy quitando mérito, pero estoy analizando más en concreto lo que hizo la selecta, por si acaso llegan a ver este video aficionados de la selección de Guatemala, para que lo tengan en claro. Un jugador que me terminó de gustar, y pensaría yo que debería seguir siendo titular en esta selección en defensa, y estoy hablando del jugador Aguirre. Jonathan Aguirre, el número 17, hermano de Robinson Aguirre, que está siendo parte de esta selección sub-16. Creo que
también este jugador ingresó en el anterior partido, en este también jugó, y creo que ese es el central que necesitamos, un poco más equilibrado. Aguirre es mucho más calmado, mucho más pensativo, no se excede con el dominio del balón, y cuando tiene que hacer pases en corto los hace, cuando tiene que reventar el balón la revienta. Es un jugador que también sabe salir con los pies, pero que no se complica, es un jugador mucho más práctico, más rápido. Yo valoro muchísimo ese tipo de jugadores y pienso que le da mucho equilibrio, porque la selecta en general en estas selecciones está teniendo centrales que dominan muy bien el balón, pero se exceden. Y a eso nos llega a complicar muchísimo cuando nos presionan bien y rápido. Producto de eso, incluso en el minuto 55 hay una acción donde lo presionan a Darwin López, y por poco en esa acción nos marcaban el gol, el primer tanto para Guatemala, que era el primer error que le conté, el único error que conté en este partido, y por eso decía, creo que es de los mejores partidos que ha tenido la selección en esta competición. Posteriormente el mismo Darwin López corregía, iba a ras de piso y no pasaba a mayores ese balón, más que se iba al tiro de esquina. Otro jugador que volvió a la titularidad es Garay, pero no fue capitán. En esta ocasión fue Walter Mengíbar, el jugador de Chalatenango, que saltó como titular. Pero Garay, un jugador bastante picante. Este jugador me gusta, y yo no quisiera dar a veces muchos nombres, porque tampoco es quemarlos o ir en exceso en la crítica, porque son jóvenes, también están haciendo lo que les gusta, se están entreteniendo, se están divirtiendo, como es parte de jugar el fútbol, y por supuesto con la responsabilidad de representar a la secta. Hablo de Garay porque es un jugador que yo le veo mucho potencial, pero también que es un jugador que me parece que es muy intermitente, que aparece en acciones, desaparece en otros tramos del partido, salía sustituido para el segundo tiempo, pero cuando es un jugador que está conectado, es un jugador muy valioso para la selección. Y en concreto, si hacemos un promedio, creo que ha venido de menos a más en esta competición. Saltó como titular, no lo demostró ante Panamá, en el partido donde Honduras no estuvo, ingresó ante Cuba, lo hizo bien, y ante Guatemala me gustó el primer tiempo. Ya para el segundo tiempo comenzaba esa intermitencia, y creo que producto de eso terminó saliendo. Vamos a hablar también de Asprilla, otro jugador que me gusta y que debería estar fijo en la selección convocado. Un jugador que cuando sale del área, cuando tiene que tocar fuera del área, es demasiado bueno. Tiene una gambeta en corto, esconde el balón, quiebra cintura, se lleva, luego mete buen pase. No con esto quiere decir que debe salir, dejar de ser un 9 de área y comenzar a ser un extremo. Me gusta como delantero, pero sí que es un jugador que con el balón aéreo o en los duelos divididos, o en los duelos aéreos en concreto, creo que desde lo físico uno pensaría que ganaría, y no, y le termina costando mucho. Igual los remates con la cabeza, le termina costando. Es un jugador que se maneja mejor saliendo que estando estático en el área. Es un tema, no sé si lo corregirán, lo seguirán desarrollando en Asprilla, o es para tenerlo en cuenta y modificar algo el ataque de la selección hacia futuro. Vázquez es un jugador que me gustó bastante, siempre estuvo rendidor con la selección. Me gusta más cuando juega por fuera y no cuando lo ubican como un volante por interiores. Creo que me gusta un jugador que te ofrece mucho más cuando tiene que gambetear y cuando tiene que hacer raya de fondo. Lo que les decía, este partido se jugó bastante mejor que los otros, a pesar de que el resultado no acompañó. En esta ocasión tengo que quedarme mucho con el juego colectivo. Se defendió mejor. Ya la jugada de gol también es una acción que paga al valor y a la resistencia de Guatemala, que Guatemala desde lo físico en este partido muy superior a la selecta. Creo que el producto también de eso se igualó en el segundo tiempo las acciones. Guatemala que iba, que corría, que picaba, que seguía presionando, lo hizo desde el minuto 0 hasta el minuto 90, nunca decayó, y por su parte la selecta sí se vio un bajón en lo físico muy notable del primero al segundo tiempo, donde ya nos estaba costando desde lo físico, y que los cambios tempraneros tampoco ayudaron a refrescar, y más bien se perdió un poquito de esa fluidez y de ese juego que se venía dando en el primer tiempo. Para el segundo tiempo les voy a comentar las acciones que tuvo a gol Guatemala. Fueron 4 frente a 3 de El Salvador. Lo que les decía, Guatemala equilibró, y por supuesto las que tuvo en el segundo tiempo, pues ellos sí las lograron concretar. Nada más comentar esto. Se terminó la participación con una derrota, lamentablemente. Me quedo con el juego, se mejoró bastante en la idea y también en cómo se defendió. Creo que fue las veces que sufrimos menos y dejamos menos expuesto a los centrales, y bueno, pues el gol llegó también, como les decía, pagando a esa insistencia y a ese desgaste físico que había hecho Guatemala. El empate hubiera sido un resultado como más justo por la estadística y por cómo se dio el partido, que fue bastante equilibrado. Tuvo sus momentos Guatemala, tuvo sus momentos El Salvador, pero como sabemos el fútbol no es de méritos y es de quien en concrete las jugadas, y esta vez fue de Guatemala. Sin más, yo me despido, chao chao.